Hola, te doy la bienvenida nuevamente al taller. Este video es la continuación de este video que te voy a dejar acá, en la que estamos realizando un set de mantelería desde cero. Este video es parte de una serie en la que estoy compartiendo mis conocimientos como modista y diseñadora de vestuario en un curso de corte y confección por completo desde lo básico. Así que si este contenido te gusta, te invito a que te suscribas al canal. Además, vas a encontrar en esta esquina de acá un link que te va a llevar a el primer video y desde ahí en adelante hasta el que esté último disponible. Cuando estaba editando me di cuenta que estaba haciendo los ejercicios y no había explicado bien un par de conceptos que vamos a necesitar a lo largo de este video y también a lo largo de todo el curso, y yo creo que de toda la vida de diseñador que uno se proponga tener, porque son herramientas de diseño y estos son los cortes. Tenemos distintos tipos de cortes. Tenemos cortes para aplicaciones, también para crear texturas, cortes para unir telas y cortes que finalmente van a llevar las terminaciones. Entonces, dependiendo del corte que nosotros hagamos, lo vamos a tratar de distinta manera, y eso también lo tenemos que tener en consideración cuando hacemos el proceso de diseño. Hay cortes que entonces van a ser uniones con otras piezas y cortes que van a ser terminaciones. Un corte nunca va a quedar solo, nunca va a quedar sin nada, a menos de que sea a propósito que yo quiera que esto quede sin nada. Cuando este corte va unido a otro corte, a otra pieza de tela, lo que hacemos es dejar un margen de costura. Este margen de costura nos va a ayudar a que la prenda no se descosa, porque si lo dejamos muy en la orilla, al deshilacharse la tela, la costura va a terminar desprendiéndose del tejido. Entonces, para que esto no pase, lo que hacemos es hacer un margen que puede ser distinto dependiendo de el uso que le vayamos a dar. Entonces, hay márgenes de costura que, por ejemplo, si no necesitan sellado de overlock, pueden ser de 1 centímetro o de 1,5 centímetros. Yo creo que más de eso ya difícil, ya es un margen grande. Y también hay márgenes de costura que, si las sellamos con overlock, podemos dejar que sean más pequeños, porque la overlock hace un sobrehilado o una terminación en la que atrapa todo este tejido que queda al último y lo asegura. Entonces, como eso está asegurado, podemos tener más confianza de que va a quedar súper bueno, y lo dejamos más pequeño. Lo dejamos de 1 centímetro o de medio centímetro, dependiendo de lo que sea. Yo creo que más de 1,5 centímetros en una prenda, por ejemplo, de uso diario, creo que puede ser un poco incómodo, una costura muy grande tal vez. Pienso como por ejemplo en una polera, en un pantalón, no sé. También hay cortes que van a transformarse en dobleces. Entonces, hay distintos tipos de dobleces, y los que vamos a ocupar nosotros son unos que son bien básicos, pero dándole un buen planchado, tienen un excelente acabado. Y lo mejor de todo es que no necesitamos overlock para hacerlo, así que te tienes que saber este doblez sí o sí. Se ocupa para las bastas, para los puños, etcétera. Este doblez, dependiendo de la terminación que nosotros le queramos dar, puede ser de 2 centímetros, 4 centímetros, no sé, ahí ya depende de cada uno, de lo que uno esté diseñando y del estilo que yo le quiera dar a mi mesa. Así que ahí ustedes pueden jugar. No tratemos de improvisar con otros tipos de dobleces, porque es mejor aprender estos que son los básicos y después ir aprendiendo otros. ¿Ya? Y creo que eso es todo. Antes de iniciar con estos conceptos básicos, ya deberíamos estar lista para pasar a estos ejercicios que voy a hacer ahora. En tercer paso voy a continuar con los individuales, pero aquí ya comienza a ser un poco más complejo, porque tengo que tener en consideración los referentes que yo vi anteriormente. Entonces voy a abrir Pinterest. Con eso voy a poder aterrizar totalmente el diseño al dibujo y tomar las decisiones, por ejemplo, si es que va a llevar divisiones, cómo las voy a hacer, cuánto van a medir, etcétera. Ya, entonces acá tengo mi tablero.
En cuanto a manteles individuales, tengo estos dos tipos. La verdad es que el diseño con el corte al medio ya no me gusta mucho, yo creo que lo voy a descartar. Y voy a hacer los otros, que son estos que tienen estas franjas colores al centro, y probablemente haga los míos y los de mi hermana del mismo estilo. No me gustaría tener que darme el trabajo de hacer tantos distintos, así que prefiero hacer los dos sets en cuanto a eso iguales. Lo que voy a hacer ahora es decidir cuánto va a tener esto y cuánto va a tener esta parte de acá. Y para eso voy a considerar que este individual yo lo dejé 35 por 50, así que entonces voy a hacer estas líneas. Y acá al lado le voy a colocar 6 y 6 centímetros. Aquí en medio tengo 23 centímetros. Entonces voy a hacer una flechita que llegue hasta acá y otra flechita que llegue hasta acá. Entonces ya sé que acá mide 6,6 y acá mide 23. Lo que voy a hacer es numerar cada una, como tengo acá, tengo 1 y 2. Entonces voy a colocar la medida de cada una de estas piezas. La pieza número 1, que sería esta de acá, que comprende a este rectángulo de aquí, las medidas serían de 50 centímetros por 23, que es esta medida de acá, ¿cierto? Tiene 50 de ancho y tiene 23 de largo, pero acá no tenemos consideradas las costuras. Entonces acá van a haber costuras que van a servir para unir la pieza 2 de arriba y de abajo con la pieza 1, y también para unir la pieza de adelante con la de atrás, o sea, hacemos un doblez, también tenemos que tenerlo considerado. Entonces, este tiene 50 centímetros de ancho y lo que voy a necesitar es dar costura hacia cada uno de los dos lados. Voy a dejar 1 centímetro, entonces esto en vez de 50 va a medir 52. También voy a dejar 1 centímetro hacia arriba y hacia abajo para costuras. Entonces en vez de 23 va a tener 25 centímetros. Esta pieza va a medir 52 por 25 y necesito una pieza. Entonces lo dejo inmediatamente anotado acá. La pieza número 2, que es esta de acá, esto de ancho también va a tener que medir 52 porque tengo que dejar 1 centímetro a cada lado para costura. Entonces va a tener 52 centímetros. Acá tengo 6, pero no puedo dejar 6 porque tengo que dar centímetro hacia arriba para unirlo con la pieza de atrás y 1 centímetro de abajo para unirlo con la pieza número 1. Esto va a tener 7 centímetros de uno para arriba y 8 le di uno para abajo, entonces va a tener 52 por 8 centímetros. Y de este necesito por 2 piezas. Y acá es donde necesito una tercera pieza, que es la parte que va a ir abajo. Voy a considerar las medidas generales nuevamente. Entonces esto va a tener, la pieza de atrás va a tener 52 centímetros. Entonces esta es la pieza número 3, va a tener 52 centímetros por 35, voy a dar 1 centímetro hacia arriba y hacia abajo para la unión, entonces serían 36 y 37 centímetros en total. Voy a necesitar una pieza por cada individual y no va a tener corte en nada. Esta puede ser lisa o también puedo hacer, por ejemplo, otro diseño y ocupar los dobles. Y así ya tengo cada una de estas piezas identificadas. Y esta de acá sería entonces una pieza de el mismo tamaño, solo que en vez de tener diseño sería una pieza plana como esto. En cuanto al camino de mesa, acá en Pinterest tengo uno que es core estampado y que tiene una pequeña punta, pero la otra vez les había comentado que yo no quería dejarlo con punta porque las gatitas me dan la impresión de que lo pueden arañar y se pueden caer las cosas. Entonces mi camino de mesa lo voy a dejar plano, tal cual está acá, y voy a escoger un diseño de estampado que sea bonito. Lo único que voy a hacer es considerar las costuras que voy a dejar para cada lado, ya sea de ancho o de largo. En este, como es más grande, me gustaría dejar 2 centímetros, que el borde, el doblez quedara de 2 centímetros. Y como es doble, voy a entonces dar 4 centímetros hacia arriba, hacia abajo y también hacia los costados. Estos 128 yo le voy a agregar 8 centímetros y a este también le voy a agregar 8 centímetros y ahí voy a tener el tamaño que corresponde
al camino de mesa este que es liso, no tiene corte, no tiene nada. Tengo 136 centímetros por 34. O sea, aquí lo anoté un poquito más arriba porque me está quedando como estrecho acá. Entonces este es el camino de mesa. Aquí le voy a hacer una división para que se note. Voy a necesitar una pieza de 136 centímetros por 34. La costura está incluida, ¿cierto? Y el doblez va a ser de 2 centímetros. Ya, el camino de mesa número 2, que es el de mi hermana, aquí sí puedo jugar un poco más con el diseño. Entonces, tal vez acá lo haría con una punta. Entonces, encima de acá voy a dibujar. Entonces, para que vean que uno va haciendo el diseño aquí encima sobre los dibujos, no tiene para qué ser algo tan perfecto mientras esté toda la información pertinente. Ya, ¿cuánto va a tener esto desde que es derecho? ¿Cuánto va a tener la punta de este camino? Podrían ser unos 10 centímetros, unos 15 centímetros, yo creo total es largo. Entonces voy a desde donde empieza a nacer esta punta hasta el final le voy a colocar 15 centímetros. Entonces va a tener 15 centímetros a cada lado. Y como es de 165 menos 30 quedaría de 135 este sector de acá. Y de alto, esto tiene 23 centímetros. Entonces este también me gustaría dejarlo liso, no me gustaría hacer algo tan llamativo porque con lo que yo quiero jugar es con el mantel. Entonces también voy a escoger tal vez un color liso y voy a hacer también un doblez más grande. Pero en este caso en la punta, como va a ir al sesgo, que es un término que vamos a aprender un poco más adelante, no quiero dejarlo tan grueso porque se tiende a doblar y va a quedar feo. Entonces cuando va con punta idealmente dejemos un doblez de 1 centímetro. Entonces serían 2 centímetros que hay que agregar por cada uno de los dos lados. Entonces este tiene 165, voy a sumar 4 centímetros, cierto que son los 2 centímetros que estoy dando de este lado y los 2 centímetros que estoy dando de este lado. Ya, y del lado de los 23 centímetros, ahí sí voy a agregar 8 centímetros, que son los 2, que son 4 finalmente porque está doble, ¿cierto? Y los 4 de abajo. Entonces, a estos 23 le voy a agregar 8 centímetros. El camino de mesa número 2 nos quedaría de 169 más 31, que sería la suma del 23 más 8. Entonces aquí tengo mi otro tamaño final. Esto también tiene la costura incluida, ¿cierto? Y aquí en el lado de los 23 centímetros el doblez va a ser de 2 centímetros finales. Entonces lo voy a colocar acá abajo. Le voy a colocar doblez por lado de los 23 centímetros. Lo voy a dejar de 2 centímetros final. Y el otro doblez por el lado de los 165 centímetros es de 1 centímetro final. ¿Qué voy a lograr con esto? Que en el lado sea un poco más grueso y en la punta sea más finito para que no quede tosco, no se doble. Con eso ya termino con la información de los individuales y de los caminos de mesa. Espero que se entienda fácil, la verdad. Vamos a rezar. Por último tenemos los manteles. En mi caso acá en la referencia tengo unos manteles. En general la mayoría que escogí tenían este tipo de punta. Me gusta. Por lo que veo siempre tiene que, como se ve acá en este diseño de aquí, para que queden iguales la idea es que tenga una costura por el medio. Entonces, ¿cuánto va a tener esta franja? Es lo que hay que decidir. El mantel, el tamaño del mantel va a ser de 116 centímetros. Ese es el tamaño al que yo quiero llegar. Ya, acá también voy a hacer un corte. La verdad es que cuando estaba editando también me di cuenta que acá había calculado mal, así que les voy a mostrar cómo lo voy a hacer en este cuadrito de aquí. Para hacer el diseño del mantel voy a tener en consideración los cortes que tendrá mi mantel. Necesitaré una franja en el borde externo del cuadrado. Este borde será de otro color y o de otro tipo de tela de X centímetros de ancho, que aún no tengo decidido, y serán 4 piezas. Cada una de estas tendrá un corte en diagonal para unirlas finalmente. Además, cada una de estas franjas deberá incluir
el doblez más el margen de costura para ser unidos a la pieza central. Las cosas que quedan por decidir serían determinar el ancho de esta franja y además el ancho que tendrá el doblez y los márgenes de costura. Si cada vez que hago un corte debo considerar margen de costura para unión o margen de costura para doblez, quiere decir que esta franja llevará cada una de esas cosas. Estos márgenes se perderán en las costuras y no afectarán a nuestras medidas originales. El ejemplo número 1 entonces sería la mesa cuadrada. Mi mesa es de 85 por 85 centímetros. Le dimos 30 centímetros por lado, ¿cierto? Y nos dio una suma de 115 centímetros, que sería el tamaño de mi mantel. Yo esto lo redondeé a 116 centímetros y cada franja del mantel va a medir 15 centímetros de ancho terminados. Si yo quito estas franjas, que por lado sumarían 30 centímetros, me quedan 86 centímetros. Estos 86 centímetros corresponden a la parte interna del mantel. Pero como mencioné anteriormente, ningún corte debe quedar sin margen de costura o doblez, y en este caso esta pieza irá unida a estas. Por tanto, necesita un margen de costura. Y yo le daré 1 centímetro porque lo terminaré con overlock, entonces no necesito que sea una costura tan grande. Las personas que no tienen overlock y están haciendo diseños con cortes, tal vez deberían considerar realizar un diseño sin cortes o realizar costura inglesa, que la voy a enseñar a hacer antes de que hagamos esto. Entonces están esas dos opciones, pero yo no sé a ciencia cierta si se va a poder hacer con costura inglesa o no, o si tendremos que buscar otra manera. Así que de momento, si tu mesa tiene cortes, te recomiendo que le dejes 2 centímetros de costura en esta zona. Volviendo al tema, mi pieza central va a medir 86 centímetros. Voy a dar 1 centímetro de costura en cada uno de estos lados. Me va a dar 88 centímetros y para el ancho me va a dar también 88 centímetros porque es una mesa cuadrada. Ahora vamos a pasar a las franjas. Cada franja sabemos que mide 15 por 116 centímetros, que es el ancho del mantel, pero debemos considerar que cada una de estas franjas tienen un doblez, va a llevar un margen de costura para doblez de 4 centímetros y además un margen de costura de 1 centímetro que es para unión, lo que nos da en suma 20 centímetros de ancho. Y hay que recordar, al hacer esta diagonal y cortarla, también dejar el centímetro correspondiente a la unión de esta pieza. Siempre recordar que cada corte tiene que ir con su margen de costura para unión o el margen de costura para el doblez. Más claro, vamos a hacer el último con el mantel de mi hermana, que va a ser el mismo ejercicio. Vamos a hacer exactamente el mismo diseño pero más grande. Entonces, como este mantel es más grandote, me va a permitir hacer un poco más anchas las franjas. Las voy a dejar de 20 centímetros. Entonces, aprovechando los cuadritos, voy a dejar al tiro estos 20 centímetros por cada uno de los lados. ¿Ya? Y también tengo que tirar, ¿cierto?, estas divisiones a las esquinas para que quede en la unión cada uno de estos. El mismo ejercicio, esto tiene 20 centímetros, esto tiene acá también internamente 20 centímetros y lo voy a marcar por todos lados para que no se me ni me equivoque ni se me olvide. Ya, 20 centímetros. También voy a dar 4 centímetros de doblez, entonces, que algo que no anoté que lo voy a anotar después. Lo voy a anotar, doblez va a ser de 2 centímetros final. Entonces ya sé que a cada uno de estos costados yo tengo que agregar 4 centímetros y hacia acá también tengo que agregar 4 centímetros. Aquí tengo 170 más 4 y 4 sería 178 y acá tendría lo mismo, tendría 138. Estos 20 centímetros van a llevar el doblez, entonces tengo que sumar los 4 centímetros más 1 centímetro de costura interno. Entonces esta pieza de acá, que sería pieza 1 y 1, porque estas dos son iguales, de ancho va a tener 178 centímetros por 20 más los 4 más 1 hacia la parte interna, entonces sería de
25 centímetros finales. La pieza 2, que serían los costados, ¿cierto? Y como son un rectángulo, son iguales. La pieza 2 va a ser de 20 centímetros más el doblez, que es de 4, más una costura acá en la parte interna, sería 25 centímetros también. Y la diferencia con este de aquí, que este es más corto, ya es de 138 centímetros. Entonces, en mi caso, este sería de 25 centímetros por 138. De este necesito 2 piezas y de este necesito también 2 piezas. La costura está incluida. La costura incluida en este caso es de 1 centímetro y el doblez es de 2 centímetros finales. Me queda por calcular la pieza número 3, que es esta interna, que es este rectángulo grandote. Aquí lo que voy a hacer es que al mantel completo, la medida completa que yo tengo, que es la original, sin las dobleces, sin las costuras asignadas, que es de los 170 y 130, le voy a restar 40 centímetros, que son estas piezas, cada una de estas piezas sumadas. Entonces voy a sacar esto y voy a sacar esto de acá. A los 170 le resto los 40 centímetros y esta pieza número 3, entonces quedaría de 130 por, y a estos 130, que es esta medida de acá del ancho, yo le voy a restar también estos 40 centímetros y me quedaría de 90. Entonces 130 por 90, eso es lo que tiene esta medida de acá. Entonces de aquí yo voy a agrandar esto acá para poder representarlo bien. Esta medida de acá es la que tiene 130 centímetros y esta de acá sería la que tiene 90 centímetros. Ahí para que quede bien. Entonces acá tengo las 3 piezas y de esta tengo que cortar solamente una pieza. Y como pueden ver, lo tengo todo acá, toda la información aquí escrita, no necesito nada más. Aquí voy a proceder a despedirme de todos ustedes. Un abrazo grandote, nos vemos en la siguiente clase, que vamos a estar viendo ya cómo hacer el cálculo de tela. Espero poder hacer este video súper rápido, sacarlo rapidito. O al menos más rápido de lo que estaba sacando esto, porque creo que estoy sacando cada 2-3 semanas, así que ténganme paciencia, pero todo lo que estamos haciendo en este momento es para poder hacer algo mejor, así que disculpen lo inconveniente, pero estamos trabajando para usted. Un beso enorme igual y nos vemos en el siguiente video del taller.